Bienvenidos. En esta sesión hablaremos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y edificios. Concretamente a hablar de tres aspectos importantes de las instalaciones comunes de telecomunicaciones, como son su denominación, su normativa, cuáles son los recintos y las canalizaciones por las cuales debemos transportar las distintas señales que se disponen en telecomunicaciones para los edificios, tanto desde la zona exterior como de las zonas comunes, como la zona privada de las edificaciones. Y finalmente hablaremos de la forma como se distribuye, digamos, la señal para que llegue hasta nuestros aparatos en nuestras casas. En primer lugar, tenemos que establecer un concepto de lo que es una instalación común de telecomunicación. La instalación común de telecomunicación tiene un objetivo y es el transporte de los servicios de comunicación, y para ello cuenta con unos elementos que son los equipos, cables, medios técnicos, canalizaciones y armarios de distribución. Una instalación común de telecomunicaciones es un conjunto de equipos, cables y medios técnicos que transportan los servicios de comunicaciones en el interior de los edificios, que además comprende las canalizaciones por donde discurren cables y los armarios de distribución o registro en los que se instala el equipamiento técnico. Tenemos servicios de radio y televisión. En ese caso, la ICT tiene función de captar, adaptar y distribuir las señales de radio y televisión que llegan hasta el edificio para que puedan ser interpretadas por los receptores de los usuarios. También llega el servicio de telefonía y la función de la ICT es proporcionar el acceso a los servicios de telefonía y transmisión de datos a través de la red telefónica básica o la red digital de servicios integrados. También la función de la ICT incluye el servicio de comunicación por cable, proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, como es televisión, datos, etc., por cable o mediante un acceso fijo inalámbrico. La normativa de las instalaciones comunes de telecomunicaciones la constituyen el Real Decreto Ley 1/1998 del 27 de febrero, que es el marco regulador genérico, el Real Decreto 401/2003 del 4 de abril, que es el reglamento regulador de las instalaciones comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios en el interior de edificios, la orden de 14 de mayo de 2003, que incluye el desarrollo del reglamento regulador, y la orden ITC 1077-2006 del 6 de abril, que incluye la adaptación de las instalaciones para la recepción de la televisión digital terrestre. Podemos ubicar en la web la legislación, el Real Decreto, si lo buscamos en el BOE. Desde 1998, los edificios nuevos o rehabilitados deben tener una instalación común de telecomunicaciones, y las normas no solo rigen la instalación, sino que además incluyen parámetros técnicos. En cuanto a los recintos y las canalizaciones, la infraestructura del edificio cuenta con recintos y canalizaciones tanto en las zonas exteriores como en las zonas comunes como en la zona privada. En esta ilustración podemos observar en la parte azul se señala la zona exterior, que sería la zona de inicio y la arqueta externa, por donde van a entrar los servicios de nivel subterráneo al edificio. Luego tenemos, por ejemplo, la zona común con este color rosado, que es precisamente toda aquella área común del edificio por donde vamos a transportar la canalización y donde vamos a ubicar en unos recintos en las plantas intermedias para poder hacer los conexionados respectivos. Finalmente, tendremos en verde, como pueden ver aquí, la zona privada, que no es más que cada uno de los pisos de los propietarios, que allí también
existen unos recintos y unas canalizaciones. En cuanto a los recintos y las canalizaciones en la zona exterior, los proveedores de servicios montan sus instalaciones en calles, avenidas, etc. y las conectan con las arquetas existentes en las proximidades de los edificios y de acuerdo al número de puntos de acceso a usuario del que cuente el edificio, pues habrá que poner una arqueta con una longitud, anchura y profundidad específica. Una cosa muy importante es que no necesariamente todas las arquetas se utilizan por todos los proveedores de servicios externos al edificio. Suele ocurrir que podemos ver en los muros de los edificios una serie de cableados que luego entran, no por arquetas, sino que entran a través del muro al edificio. Esto, si lo ven, es porque suele ocurrir en edificaciones antiguas, anteriores al 98. También en los barrios más viejos de la ciudad, porque precisamente no hay otra manera de canalizar, digamos, el servicio de los operadores de telecomunicaciones. Pero cualquier edificio de nueva construcción está obligado a hacerlo a través de arqueta. Recintos y canalizaciones, zona exterior. La arqueta se conecta a la canalización externa para llegar a un punto de entrada general. De tal manera que, dependiendo del número de usuarios, del número de puntos de acceso a usuario, vamos a tener que canalizar con una serie de conductos. Por ejemplo, si es hasta 4, 3 conductos, y cada uno de esos conductos va a tener una utilidad. Por ejemplo, para un número de puntos de acceso a usuario de 6, deberíamos en la tabla seleccionar aquellos que estén un número suficiente. Por ejemplo, acá podemos seleccionar este tamaño de la arqueta. Ahora necesitamos seleccionar, dado el número de puntos de acceso a usuario, cuántos ductos de canalización saldrán hacia el punto de acceso a entrada general. En ese caso, si estamos hablando de 6 puntos de acceso a usuario, entonces en la tabla ya queda especificado el número de conductos que vamos a utilizar. Finalmente quedaría de esta manera. Tenemos aquí los 4 ductos donde se han considerado los usos y las respectivas reservas. Recintos y canalizaciones, zona común. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que aparte de la canalización que viene del exterior, también hay una canalización entre el punto de entrada general y el enlace inferior, y lo mismo en la parte superior. Es decir, hay un enlace inferior, una vía subterránea y el servicio de telefonía y TV por cable. En el enlace superior, la vía aérea traerá el servicio de radio y televisión terrestre o satélite. Veamos la canalización del enlace inferior. En la canalización tenemos un punto de entrada general, un registro de enlace con unas dimensiones, bien sea que se trate de un armario de pared o de una arqueta de suelo, una canalización de enlace inferior que llega a un registro de cambio de dirección, es decir, si tenemos que llevar la canalización a lo largo de la pared, vamos a necesitar una canalización de enlace y unos registros correspondientes. Tenemos también registros de enlace intermedio dependiendo de la distancia. Tendremos una canalización de telefonía y red digital de servicios integrados con unas dimensiones de acuerdo al número de pares, al diámetro y al diámetro de los tubos. Una canalización de banda ancha con los tubos de reserva que van hacia el recinto de instalación de telecomunicación inferior. Hagamos un caso práctico. ¿Cómo sería la canalización
de enlace inferior en una instalación como la de la figura. Debemos considerar que el mismo número de tubos que entra al recinto será el mismo número de tubos que vamos a utilizar a lo largo de la canalización inferior. También debemos considerar el tamaño mínimo. Y además, tenemos que considerar que para hacer servicios de telecomunicaciones de banda ancha, considerar un tamaño mínimo, un diámetro de tubos para la parte de telefonía que va a estar regido por el número de pares, es decir, aquí, de acuerdo al número de pares que se vayan a manejar en el edificio, pues estableceremos un diámetro para los tubos. En este caso, no va a ser mayor de 250, por lo tanto va a coincidir el diámetro de los tubos en un caso y en el otro. Luego, para la reserva, pues considerar que no debería ser igual o mayor que el más grande de los otros. Como mínimo, entonces sería el mismo tamaño. En cuanto a la canalización de enlace superior, tenemos aquí una figura ejemplificando lo que sería la canalización de enlace superior. En la canalización de enlace superior vamos a observar que los cables de radio y televisión pueden fijarse al anclaje de las antenas o a las paredes del edificio hasta llegar al punto de entrada superior, que sería este que está acá. Aquí tenemos unos pasamuros que proviene de la antena, atraviesa, digamos, la cornisa y llegaría a un registro de enlace, que a su vez hace el cambio de dirección para poder llegar al recinto de instalación de telecomunicación superior, que lo denominamos RITS. De aquí, la misma canalización iría a la canalización principal. Aquí debemos considerar que los tubos se conducen hasta el RITS, que se instala siguiendo los mismos criterios que en la canalización de enlace inferior, que aquí en este recinto montamos los procesadores necesarios para radio y televisión, porque es cierto que la señal llega de la antena a través del aire, que la antena capta la señal y la amplifica gracias a un preamplificador que tiene disponible en el caso de que la señal llegue muy débil. Y luego, a través de estas canalizaciones superiores, llegamos al recinto hacia unos dispositivos que van a filtrar cada uno de los canales que yo quiero tener de la televisión digital terrestre y también aquellos canales de satélite que yo quiero recibir. Recinto de instalaciones de telecomunicaciones. Normalmente establecemos dos recintos. El recinto de instalación de telecomunicaciones superior, que suele instalarse en el tejado del edificio y nunca por debajo de la planta más baja. Y el recinto de instalación de telecomunicación inferior, que también le llamamos RITI, que se sitúa en la parte baja del edificio y contiene los registros de los operadores de telefonía y televisión por cable, entre otros. Aquí tenemos una muestra de que para cada tantos números de puntos de acceso a usuario, pues debemos dimensionar tanto el RITS como el RITI, con una altura, un ancho y una profundidad. Hay dos casos en los que podemos modificar estos recintos y prescindir de tener recinto superior y recinto inferior. Ese es el caso del recinto de instalaciones de telecomunicación único, que se usa en instalaciones pequeñas de máximo 4 alturas y 10 usuarios. Sustituiría en este caso al RITI y al RITS. Se sitúa en la zona baja del inmueble, como podemos observar en esta ilustración. Pero además, podemos usar un recinto de instalación de telecomunicación modular en los casos de edificios con menos de 45 usuarios o si se trata de viviendas unifamiliares. Los recintos pueden ser entonces armarios modulares. De cualquier forma, hasta 10 puntos de acceso a usuario, las medidas mínimas de cada recinto vienen determinadas por la norma. Lo mismo para las medidas de los recintos con
edificios de más de 10 puntos de acceso usuario. Por ejemplo, ¿qué recinto mostraremos en una instalación como la de la figura? Veamos. Tiene 3 plantas, tiene 6 usuarios. ¿Se podrá montar una RITU? Por supuesto. Se puede montar también una modular. Las medidas de los recintos, ¿cuáles serían? Pues si son hasta 10 usuarios, estamos hablando de esta opción. En todo caso, los recintos de instalaciones de telecomunicaciones deberán contar con una instalación eléctrica. A su vez, en general, esta debe contar con una red de alimentación, un interruptor magnetotérmico, un interruptor diferencial, una iluminación de emergencia autónoma, un cuadro de protección, un alumbrado suficiente, interruptores magnetotérmicos, bases de enchufe. Para la parte del recinto superior, debemos contar con los interruptores magnetotérmicos y las bases de enchufes suficientes. En los recintos y canalizaciones en la zona común debe existir una canalización principal que en los edificios de viviendas unen el recinto de telecomunicación superior con el recinto de telecomunicación inferior. Siempre debe estar instalada en la zona común del edificio esta canalización principal. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la vista del Ritz y vemos que salen 4 tubos por debajo del recinto en dirección hacia abajo, que se bifurcan en registros secundarios pero continúan. Vemos que aquí está la canalización que llamamos canalización principal. De acuerdo al número de puntos de acceso usuario, pues tendremos un número de tubos que puede variar desde 5 hasta una dimensión variable de acuerdo a su utilización, a la cantidad de servicios a los que se les va a destinar, digamos, esas canalizaciones. En la distribución con tubos, la sección mínima es de 50 milímetros y tendrán las paredes interiores lisas. Aquí tenemos un ejemplo de la canalización principal de las plantas intermedias y de los registros secundarios. Fíjense que la instalación de los registros secundarios es necesaria si los tramos de canalización principal superan los 30 metros o si cambian de dirección o cuando se bifurcan en 2 ramales, como en este caso, o en las conexiones con la canalización secundaria. Aquí tenemos otro caso de registro secundario, pero este viene del recinto de infraestructura de telecomunicación inferior. En este caso, de acuerdo a la situación, la medida mínima con la que deberá contar el registro viene determinada por el número de puntos de acceso a usuario por cada una de las plantas. Y también el tamaño de las arquetas viene determinado por esta norma. Aquí tenemos otro caso. ¿Cómo será la canalización principal en una instalación como la de la figura? Considerando que tiene un número de puntos de acceso a usuario igual a 6. Pues fíjense que como es menor de 12, pues la utilización que le vamos a dar es esta y el número de tubos que vamos a utilizar es de 5. Aquí tenemos otro caso en el que el número de puntos de acceso a usuario es 6 y el número de paus por planta es 2. Para estos dos datos, si vamos a la tabla, conseguimos la medida del registro secundario. ¿Qué pasa con la canalización secundaria en la zona inferior? La canalización secundaria de la zona inferior discurre por toda la parte inferior del edificio, pero cuando hace cambios
tiene que utilizar registros de paso. Se expande desde la principal y llega a los usuarios. ¿Qué significa? Pues que aquí tenemos, por ejemplo, 4 tubos como mínimo, uno por cada servicio ICT más otro de reserva. Pero cuando hacemos la derivación secundaria hacia las viviendas, fíjense que ya no son 4 tubos, sino que son 3 tubos, porque precisamente es un tubo por cada una de las viviendas. En la canalización secundaria, también se puede optar por utilizar canales que tienen que separarse en 4 zonas. El tamaño de la canalización depende del número de cables que contenga cada tubo, como se ve en la siguiente tabla. Si el número de cables es mayor que los indicados, se aumentará el número de tubos, distribuyendo los cables entre ellos según la tabla. En la canalización secundaria podemos ver los registros de paso que se pueden usar para trazados con más de 2 curvas de 90 grados o para tramos de canalización que superan los 15 metros de longitud o con cambios de dirección de radio menores de 120 milímetros para viviendas o cambios de dirección de radio menores de 250 milímetros para oficina o divisiones para llegar a 2 usuarios. En todo caso, hay tipos de registro de paso y las dimensiones se dan en altura por anchura y por profundidad. Hay 3 tipos básicos, tipo A, tipo B, tipo C, cada una con unos usos, que son estas aplicaciones que mencionan acá. Finalmente llegamos a la zona privada, que no es más que nuestras viviendas en cada uno de estos edificios. La canalización interior de usuario puede ser una canalización triple porque debe llevar todos los servicios que estamos trayendo tanto de la zona inferior como de la superior, con tubos de 20 milímetros como mínimo, con 3 registros de toma para cada vivienda, uno por servicio, en cada 2 estancias o fracción, sin contar baños ni trasteros. Mínimo deberíamos tener por norma 2 registros de toma por vivienda y considerar un registro de toma de reserva para los registros de televisión y los servicios de banda ancha próximos. La canalización interior parte de los registros de terminación de red y llega hasta los de toma específicos. Los registros de terminación de red pueden ser agrupados o pueden ser independientes. Por ejemplo, para cada uno de estos servicios tenemos una altura, una anchura y una profundidad de cada uno de estos registros. Por ejemplo, para telefonía podría ser de 100, 170 por 40 milímetros. Y así sucesivamente. Si tenemos 2 servicios, pues ya tenemos que tener estas medidas. Y si son 3 servicios, tenemos que aumentar la anchura. Las redes de distribución de las instalaciones comunes de telecomunicaciones son de varios tipos. En primer lugar, las que llevan alimentación implícita son las de enlace por cable y las de enlace por ondas de radio. Luego tenemos las de distribución y finalmente las de dispersión, que son las que permiten que las señales lleguen hasta los usuarios en sus casas. Y, por supuesto, las de interior de usuarios son, digamos, las redes que están dentro de la zona privada de cada vivienda. En la red interior de usuario podemos tener el PAU y el VAT, que es cada punto de acceso a usuario, es precisamente ese registro que tenemos a la entrada de las viviendas para llevar todos los servicios, y cada una de las tomas que tenemos de la parte de telecomunicaciones en nuestras viviendas las denominamos VAT o tomas de usuario. La movimentación de la red de distribución de la instalación común de telecomunicaciones se monta en las instalaciones de telefonía básica y red digital de servicios integrados y además en los servicios de banda ancha.
Para ello, se debe considerar que las redes de alimentación se dividen en dos grupos, en los enlaces por cable y en el caso de los enlaces mediante ondas de radio. En el caso de los enlaces por cable, los servicios que llegan por cable de cobre o fibra óptica pasan por la arqueta exterior del edificio y entran en su interior por la canalización exterior. Desde esta conectan con la canalización de enlace. A través de esta canalización atraviesan los registros de enlaces correspondientes hasta llegar al recinto de instalación de telecomunicaciones inferior. En el caso de los enlaces mediante ondas de radio, los servicios también pueden llegar al edificio mediante transmisiones radioeléctricas. En estos casos, la red de alimentación comienza en los equipos de captación, es decir, en las antenas, situados en el tejido de la azotea del edificio. Desde aquí la señal pasa por el pasamuros a través de la canalización de enlace superior del edificio hasta llegar al recinto de instalaciones de telecomunicación superior. Pero además, este recinto contiene los equipos de recepción de las señales que vienen radioeléctricas y procesado de las señales. Las correspondientes a cada servicio, es decir, a cada servicio de señal, por ejemplo, si es satélite o si se refiere a la TDT, se distribuyen por cables que bajan por la canalización principal del edificio hasta el registro principal situado en el RITI, donde enlazan con la red de distribución. Esa es la parte de red de alimentación. La red de distribución en sí son los cables y elementos que distribuyen los servicios de telecomunicaciones por la canalización principal del edificio que se mostró anteriormente. Tenemos que toda esta parte vertical, la componente vertical es la red y las ramificaciones que se dan hacia los puntos de acceso usuario constituyen la red de distribución. En radio, televisión y telefonía, el diseño y el tendido de la red es responsabilidad de los propietarios del edificio. En los servicios de banda ancha es de las operadoras. En las instalaciones de telefonía, esta red parte generalmente de los puntos de interconexión situados en el recinto de instalación de telecomunicaciones inferior y enlaza, ¿verdad?, en los registros secundarios con la red de dispersión, los registros secundarios que están a lo largo de la canalización principal. En los servicios de radio y televisión, el punto de partida suele ser la salida del equipo de cabecera, que está aquí, y procesado la señal, localizado en el recinto de instalación de telecomunicación superior, en el RITS. A medida que la red se propaga por la canalización principal, se instalan dispositivos que facilitan la distribución de las señales a través de la red de dispersión, que vienen siendo dispositivos que están en cada una de las plantas. Finalmente, en instalaciones de banda ancha, que es televisión por cable o servicio de acceso fijo, inalámbrico, la red puede partir de cualquier recinto de telecomunicación. Puede ser el RITI o puede ser el RITS. A partir de ella se extiende por las canalizaciones principal y las secundarias y el usuario hasta llegar a los registros, hasta llegar a los registros de toma del interior de las viviendas, que son estos que están aquí, donde se haya instalada la base de conexión de servicio. La red de dispersión es la parte de red que enlaza el sistema de distribución con la red interior de usuario. Es decir, tenemos la red principal, que es la que va por la canalización principal, pero luego a través de los registros secundarios nos desviamos hacia los puntos de acceso usuario. Toda esa parte de la red que enlaza el sistema de distribución con la red interior de usuario es lo que llamamos la red de dispersión. En algunas redes de telefonía, los cables van directamente desde el RITI hasta el punto de acceso usuario.
y las redes de dispersión de telefonía y de radio y televisión son responsabilidad de los propietarios del edificio. La red de interior de usuario, que ya es la parte privada en cada vivienda, ¿qué es lo que hace? Pues distribuir la señal por el interior de la vivienda, de si es una vivienda, si no, pues de la oficina o local. Pertenece a cada propietario y los puntos de acceso a usuario permiten diferenciar la red interior de usuario del resto de la instalación. Las tomas de usuario o BAT permiten la conexión a la red de los equipos de usuario, como por ejemplo el televisor que tenemos en la sala o nuestro ordenador. Bien, finalmente hemos llegado al final de la clase. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima sesión.